Creo que ya estamos grabando, sí, estamos grabando. Voy a poner la presentación, voy a presentar. Windows Share. Pueden ver la presentación. Espectacular. Bueno, la clase pasada dimos lo que sería racionalismo, empirismo, que sería más bien el origen de las corrientes epistemológicas. Y ahora nos vamos a el positivismo. El, que es lo que vamos a dar la clase de hoy, con su variante que es el positivismo lógico. Eh, el positivismo es una corriente filosófica que es producto de la revolución industrial. Eh, Surge en el siglo XIX, a mediados de 1850, a mediados del siglo XIX, donde la revolución industrial produjo unos progresos agigantados en la sociedad. Se mejoró la calidad de vida de las personas, la tecnología permeó en la cotidianidad, las máquinas ayudaban a los obreros, etcétera, etcétera. Y Comte es el que vio el lado bueno de ese progreso, entonces él este, sostenía que sería la ciencia lo que llevaría a la humanidad a un progreso, a una sociedad más igualitaria, una sociedad donde incluso se decía que ya no iba más a haber guerra porque se iba a producir tantos recursos que no iba a haber necesidad más de guerras y todo eso. Entonces, por eso se llama positivismo, porque es que a través de la ciencia vamos a irnos a un progreso indefinido que le va a llevar a la humanidad a un estadio superior. Por tanto, Augusto Comte, que es el representante del positivismo, afirmaba que la historia de la humanidad es una historia de progreso. La humanidad pasa por tres estadios que son el estadio teológico, este, estadio teológico, donde las causas y los principios de las cosas son inasequibles, es decir, donde explicamos todo con los dioses. Cuando pasa algo, ¿se acuerdan cuando hablamos de conocimiento mítico? Bueno, eso es parte del estadio teológico. Cuando no podemos explicar algo y explicamos con los dioses. Yo les hablé, creo que les hablé de Ove Cavernícola. Ove Cavernícola se iba a ir por la sabana buscando algo que cazar y de repente cae un rayo. Y Ove Cavernícola no va a decir uga uga, ser fenómeno fotoeléctrico, carga positiva con carga negativa, producir rayo. No, no, no tiene esa capacidad. Eh, no hay todavía, no, la humanidad todavía no llegó a ese estadio de conocimiento. Entonces, Ove Cavernícola piensa que fue un ser poderoso, que fue un dios. Entonces, toda la realidad, todas las explicaciones de las cosas, de lo que pasa, se le atribuían a los dioses. Las enfermedades eran culpa de los dioses. Este, los rayos y las lluvias y otros fenómenos naturales también eran causados por los dioses, etcétera, etcétera. Y el estadio positivo tiene tres estadios. El primer estadio se denomina fetichismo. ¿Alguien de ustedes me puede definir? ¿Alguno de ustedes me puede definir qué se entiende por fetichismo? Pregunta, ¿qué se entiende por fetichismo? Sí, es cuando vos crees que posees algo a través de un objeto, por ejemplo. Por eso los fetichistas en psicología ustedes dan eso, por eso les pregunto a ustedes
tiene una fijación que ahí está Lilian, dice fijación que se da a través de un objeto, generalmente una prenda, este, eso es fetichismo, que la persona simbólicamente le posee a la persona con la que sucesiona a través de un objeto de esa persona. Y Comte, por eso le llamó fetichismo a esta primera etapa del estudio teológico. Acá estoy viendo, voy a ver los mensajes. Fijación que sobre obsesión, exactamente. Eh, por eso Comte le llamó fetichismo, porque en esta época, siguiendo el tema, por ejemplo, a los antiguos, al ver que había lluvia, ellos querían que haya lluvia, porque la lluvia depende de la cosecha. Entonces ellos hacían danzas, la famosa danza de la lluvia, o hacían sacrificios, pero había un ritual a través del cual negociaban con la deidad y tenían la idea de poseer el favor de la deidad a través de ese ritual. O sea, yo hago este ritual para favorecer y que tal Dios me bendiga con la lluvia o con cualquier otra cosa. Esto ya viene de la época primitiva. En las excavaciones se encontraban, por ejemplo, eh, esculturas de mujeres hechas de hueso. Y se sabe que se estudió esto y se sabe que eran amuletos para la fertilidad. O sea, a través del fetiche, a través de la cosa, ellos pensaban poseer el favor de un dios. Por eso es fetichismo. Así como el depravado cree que posee a una persona a través de su prenda, entonces ese es el estadio, el fetichismo. El siguiente estadio es el politeísmo. Las causas de las cosas son explicadas en un panteón de dioses. Acá, en el politeísmo, ya hay un panteón definido. No sé si ustedes conocen los mitos griegos, pero los griegos tienen dioses para cada cosa y están definidos. Y tienen personalidades y ritos ya definidos. Zeus tiene su propio templo, sus propios ritos. Artemisa tiene su propio templo, sus ritos. Poseidón tiene su templo, sus ritos. Entonces son dioses ya definidos. Es el panteón de los dioses. Y eso es politeísmo. Cuando hay un montón de dioses con sus atributos, personalidades, ritos, templos definidos. Y finalmente viene el monoteísmo, que es cuando todo se le atribuye a un solo Dios, que es el caso de la religión judío-cristiana. La primera religión monoteísta registrada fue el culto a Atón, que es un culto egipcio de faraón Akenatón, que es un culto al dios solar, a un dios solar llamado Atón. Este, de hecho, a ustedes que son de psicología, les va a parecer muy interesante saber que Sigmund Freud escribió un libro que se llama Totem y Tabú, donde teoriza que el dios hebreo deriva de ese dios egipcio. La hipótesis de Freud es que Moisés eh, era un sacerdote de Atón y que al huir llevó su monoteísmo a el pueblo hebreo. Esa es la tesis de Freud, que plantea en Totem y Tabú. No estoy diciendo que ese sea el origen de la religión judío-cristiana, pero esa es la tesis de Sigmund Freud. Eh, entonces, pues solo para dar un dato interesante. Entonces, el monoteísmo es el estadio superior dentro de el estadio teológico. ¿Por qué? Porque ya unifica las explicaciones. En vez de explicar que Poseidón es el que se carga de los mares y Zeus de las tormentas, ya explica que todo es causado por el mismo Dios. Siguiente estadio es el estadio metafísico, donde se intenta explicar ya no mediante los dioses, sino mediante entidades abstractas. Acá ya viene lo que sería el paso del mito al logos. Ya dejamos que aplicaciones mitológicas y se explican mediante entidades abstractas. Entonces, por ejemplo, los griegos ya hablaban de la naturaleza, el arjé, el ser. eh, ya hablábamos también del mito al logos. Hipócrates, por ejemplo, el padre de la medicina moderna, dejó de explicar los malestares
por causa de los dioses y empezó a explicar que es por causa de desequilibrios en el cuerpo. La famosa teoría de los cuatro humores. El cuerpo tiene cuatro humores, este, bilis, bilis negra, flema y sangre. Y el desequilibrio de esos humores es lo que causa la enfermedad. Cuando te aumenta tu flema, te resfrías. Cuando producís flema, además tu cuerpo se desequilibra y se resfría. Cuando producís sangre de más, este, tenés fiebre, esas cosas. Por eso que antes cuando tenías fiebre te ponían sanguijuela, eso para sacarte sangre. Cuando lo mismo de la presión alta, eso también se explica por aumento del humor sanguíneo. Cuando te infectas, tenés bilis amarilla. Obviamente hoy sabemos que esta teoría está descartada como teoría científica, porque sabemos que, por ejemplo, existen microorganismos y otras cosas que explican las enfermedades, no un desequilibrio en el cuerpo, pero en su tiempo fue valiosa porque fue una explicación que partía de la realidad sin intento de los dioses. Entonces el estadio metafísico es superior al teológico porque ya se deja de los dioses e intenta buscar fenómenos reales, pero todavía se queda en lo abstracto, todavía se queda en y finalmente se queda todavía en lo que no se puede comprobar. Y finalmente viene el estadio positivo que busca la realidad mediante la ciencia. Y acá es donde la humanidad llega a su máximo esplendor, cuando la humanidad deja de lado de los tratos y busca la mejoría a través de la ciencia. Ya hablamos nosotros de conocimiento científico, que tiene un método que es contrastable, experimentable, y por eso es el conocimiento más fiable y para Comte es lo que va a llevar al positivismo a su máxima expresión de la humanidad. Porque con la ciencia nos dejamos de abstracciones, nos dejamos y vamos a soluciones concretas que buscan mejorar la realidad. En vez de buscar, por ejemplo, no sé, rezar por vos, va a buscar curarte la medicina. Otro aporte del positivismo es que Comte fue el creador de la sociología. Sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social. Solo que Comte, así como hablamos en la clase que toda la ciencia quería ser el modelo de la física, Comte creía que las leyes sociales se podían explicar de igual forma que las leyes físicas. Entonces Comte propuso una física social. De hecho, sociología es el nombre que se le puso después. Comte le llamó física social. Él creía, hoy sabemos que no es así, que los fenómenos sociales se podían explicar como la física. O sea, que vos podías explicar la actividad humana así como explicás la caída de los movimientos de los cuerpos. Que podías predecir las acciones humanas así como puedes predecir la trayectoria de una bala, por ejemplo. Comte razonaba que si la sociedad tiene leyes, si la física, si la naturaleza tiene leyes tangibles, tiene leyes claras, la sociedad también va a tener esas mismas leyes claras. Y Comte estableció un método, ¿recuerdan? Hablamos ya en la clase del método. Comte estableció dos métodos para la sociología. El primer método es el método diacrónico, o sea, estudiar un problema a partir de su evolución histórica. Por ejemplo, yo quiero estudiar el problema de la tierra en Paraguay. ¿Por qué en Paraguay hay tan mala distribución de tierra, hay tanto latifundio, etcétera, etcétera? Y esto podría rastrear incluso hasta la guerra del 70 con las ventas de la estancia de la patria y el inicio de un grupo de gente que empezó a acumular grandes cantidades de tierra. Este problema continúa durante la Guerra del Chaco, que para salvaguardar los intereses paraguayos en el Chaco, se dio mucha tierra a precio prácticamente regalados para que reclamara después soberanía territorial por el Chaco. Y después está el tema durante el electronismo, que también muchos este,
políticos, militares, jerarcas, usaron la situación de- del gobierno para hacerse de tierras y hacerse de... Entonces, tenemos una historia del latifundio que podemos traer históricamente desde la posguerra hasta la actualidad y cómo se dio el origen de las desigualdades y cómo hay gente que tiene miles de hectáreas y la tierra en Paraguay está en un poder de pocos. Ahí tiene una evolución histórica para estudiar un problema. Pero también puede estudiar ese mismo problema de forma sincrónica, o sea, en vez de sencillamente hacer una línea de tiempo y ver desde la evolución histórica, puede analizar un problema, el problema desde un punto de vista de otra disciplina, desde otra disciplina, puede analizar desde otras perspectivas. Por ejemplo, puede analizar desde el punto de vista social, cómo ese problema de la tierra hace este, eh, que haya desplazamiento del campo a la ciudad, porque los latifundios hacen eso, hace que la gente pierda la adquisición de la tierra y tenga que desplazar a la ciudad, y se crean las villas, las periferias. Eso sumado a la falta de industrialización hace que haya círculos o ciclos de pobreza alrededor de las urbes, desempleo, etcétera. Entonces hay un problema que es una forma de estudiar el problema de la Tierra, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista otra disciplina, este, desde un punto de vista urbanístico, sociológico, vamos a decir. Eh, También puedes estudiar este problema de la Tierra desde un punto de vista económico, cómo afecta el latifundio a la economía. Eh, el tema de la soja, la ganadería, trajo desarrollo económico, pero también trajo la imposición de un modelo económico muchas veces restrictivo, por ejemplo. Entonces, este, eh, que causa que el Estado, por ejemplo, invierta más en ciertos sectores que en otros. Y nos terminamos convirtiendo en un país de producción de bienes primarios y no producimos cosas que podríamos perfectamente producir. Exportamos carne, por ejemplo, está bien que exportemos carne, exportamos soja, está bien que exportemos soja, pero también podríamos, por ejemplo, no sé, fabricar cosas. Tenemos hidroeléctrica para poner fábricas de maquinaria, por ejemplo, y no usamos eso. Entonces, ¿por qué? Porque es un modelo económico. ¿Alguien quiere escuchar el micrófono? Bueno, entonces, eso, hay dos formas de estudiar, entonces eso es la forma como se puede estudiar según Comte la sociología. Em, para poner otro ejemplo, em, sí, sí,
Exactamente. Eh, y mismo, este mismo ejemplo se puede aplicar, se puede estudiar desde una perspectiva psicológica. Vos puedes estudiar el tema de cómo afecta ese desplazamiento a las comunidades, cómo afecta por ejemplo, la creación de cinturones de pobreza, cómo afecta a la urbe, cómo afecta la sobrepoblación humana, cómo afecta al transporte. Exactamente. Ese es un buen ejemplo que diste, Librada. Se puede hacer de la misma forma, por ejemplo, el tema de las drogas. Vos podés hacer un análisis histórico de cómo fueron llegando las drogas, cómo fueron entrando al país. Puede hacer un estudio histórico así no sé en qué época llegó el crack, en qué época llegó el... Pero también puede hacer de otra forma. ¿Cuáles son las causas que hacen que aumente la drogadicción? ¿Qué sector de la población es más vulnerable a este flagelo? Este, ¿Qué? Sí, exacto. Librada, querías decir algo? Sí. Entonces, como ven, hay varias maneras de abordar esto. Y Comte, la limitación de esto es que Comte justamente creía que vos podés predecir como en la física, y como ya vimos en clase anterior, no podés vos predecir eso. El tema de la drogadicción, que estamos como ejemplo, ya que estamos en eso, es muy complejo. Vos no puedes predecir así que este drogadicto se va a comportar de esta forma y que este mecanismo de contención va a servir para este caso concreto de drogadicto, no podés predecir. Sí, sí,
Eh, no, sí, incluso en psicología vos podés decir tal mecanismo de contención es eficaz, más eficaz que, o sea, puede hacer una estadística y decir, bueno, estos mecanismos sirven más para la prevención o para la... Pero vos no puedes decir, vos no puedes, lo que no puedes predecir es, este mecanismo va a ser efectivo en este sujeto. 100% efectivo. No puedes vos decir que esto va a funcionar. En este caso va a funcionar, por tanto va a funcionar en otro caso y en otro caso y en otro caso y en otro caso. O sea, no, vos el paciente no es un ladrillo prefabricado que vos le tratás a todos con el mismo. Ustedes que saben mejor que yo, porque ustedes tratan con personas y hay, por ejemplo, en el caso de los drogadictos, hay gente que es más abierta, que está dispuesta y hay gente que es totalmente cerrada, que no quiere no hacer nada, que no tiene los problemas, que él controla esto, se cree dueño de la situación, por ejemplo. Y hay gente que sí, que hay gente que dice, sí, yo tengo un problema, y hay gente que dice, no, yo no tengo problema, yo puedo dejar cuando quiero, por ejemplo. Exactamente. En cuanto a la historia, los positivos trasladan ese principio de sociología a la historia. La historia tiene que ser verificable, cuantificable, igual que las ciencias duras. Entonces ellos decían, en la historia, cuando estudias historia, lo que importa es lo que está documentado. O sea, vos en la historia tenés que estudiar documentos, lo que está escrito, lo que está registrado. Que por un lado eso fue bueno porque le dio seriedad a la historia como disciplina histórica. Porque vos no podés hacer historia en base a fulanito me dijo. Se dice que, eso vicio de, este, se dice que el doctor Francia dormía con un ojo abierto. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde te basás para decir que el doctor Francia dormía con un ojo abierto? Eh, eh, entonces ellos decían, lo que cuenta la historia es lo documentado. Pero esto está bien porque le da un área de seriedad o sea, le da un área de científico a la historia como disciplina, pero tiene también sus limitaciones, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la historia oral, por ejemplo? No hay fuentes. Y si vos, por ejemplo, le querés estudiar, por ejemplo, a nuestros indígenas, vas a tener ahí un problema porque nuestros indígenas eran de tradición oral, no escribían. Y lo que tenemos escrito en nuestros indígenas son lo que escribieron los jesuitas de ellos.
Entonces, ¿qué tan fiable va a ser el estudio si vos te ceñís solamente a lo que está registrado, lo que está... Ese es un problema, una limitación que tenemos desde el enfoque positivista. Exactamente. Otra cosa es qué pasa con los que, porque en la historia se registran las batallas, se registran la vida de los grandes hombres, pero ¿qué hay de la vida cotidiana? Nosotros sabemos de la vida de Francia, de los López, de Madame Nietzsche, pero ¿qué hay de la vida de Juan Pueblo el campesino? ¿Cómo vivía el campesino Juan Pueblo en el siglo XIX? ¿Cómo era su día a día? ¿Cómo era su... Eso, ahora las nuevas corrientes historiográficas tienen lo que se llama historia de la vida cotidiana, que justamente buscan ahondar en esos temas, en vez de irse por los hechos históricos así que está bien estudiar los hechos históricos grandes, buscan ver cómo vivía la gente común. Este, entonces, y ahí tenés que buscar de repente fuentes que no están, porque obviamente nadie se preocupaba por registrar la vida de Juan Pablo. Entonces, esa es la limitación de la historiografía positivista, que por un lado tenemos que le dio cientificidad porque este, no puedes decir algo sin afirmar, o sea, no puedes tirar una cosa sin fuente, no puedes decir sí, se dice luego que fulanito. Si no estamos, estamos a nivel de chismería, no estamos a nivel de historia. Pero también hay limitaciones y tenemos que saber también que muchas veces no tenemos y tenemos que rescatar, por ejemplo, la historia oral. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, vas a tener que irte, registrar las tradiciones de ellos, registrar, vas a tener que, o, sí, tipo antropólogo, sí. Ujú. Y por eso es importante el tema de las fuentes, vos tenés que recabar ahí. Y vas a encontrar tantos eh, fuentes de gente que, sí, vas a encontrar gente que, o sea, vas a encontrar gente que te va a decir, sí, yo dejaba mis cosas fuera de la casa y no me pasaba nada, no había... Pero también vas a encontrar gente este, que fue, llevaba al departamento de identificaciones no sé, estar en una marcha estudiantil, por ejemplo, vas a encontrar también ese tipo de testimonio. Sí. Y no es... Ujú. Eh, sí. También el tema de los, hay un libro que se llama Cuchillo de Palo, por el famoso dicho de Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, que justamente habla justamente de la repercusión que sufrieron los homosexuales en este periodo de la historia, ¿verdad? Eh, que son, como decir, de repente son voces olvidadas, que no están en los libros de, pero ahora con los nuevos enfoques teóricos se está investigando todo este tema. Como le dije, el tema de la fuente es importante para positivo. Ellos toman en cuenta la documentación escrita, o sea, lo que se quedó escrito, si no está escrito no sirve. Y la evidencia arqueológica, que también, por ejemplo, los jeroglíficos, las cerámicas, eh, el tema, como te digo, que la evidencia arqueológica no te sirve si no tienes un contexto.
Sí. También se valen las estadísticas, o sea, lo que vos puedes decir, testimonio directo, que acá no confunda con la tradición oral, porque acá está el testimonio directo, o sea, porque el positivismo, para el positivismo, por ejemplo, no vale una tradición que no vale ese, mi abuelita me contaba que tiene que ser testimonio directo. ¿Por qué? Porque la tradición oral puede cambiar. Es como el chisme fulano hizo una cosa, después se agranda este, no sé, le vi a fulano con fulanita, hablando con fulanita en el supermercado. Y después ya termina agrandándose el chisme de que fulano, sí, fulano es luego, fulano y fulanita son los amantes, más o menos termina así el chisme. Ustedes saben ustedes saben lo que es el teléfono cortado, ¿verdad? Y saben que y lo mismo, muchas veces cuando vos estudias historia, cada testimonio tiene su sesgo. Lo mismo ustedes, por ejemplo, en psicología, cuando se hace, por ejemplo, terapia de pareja, y el hombre habla y dice una cosa y la mujer, y de repente son dos, y vos decís, "La puta, ¿cuál es el verdadero? Porque uno dice que el otro es un monstruo, el otro dice que la otra es un monstruo, y la otra dice que él es el malo, entonces, y te dan una novela así no sé si alguno de ustedes ya hizo terapia de ese tipo, pero creo que todos ustedes ya saben que es así cuando hacen terapias de pareja y esas cosas así. Entonces, por eso el testimonio oral no es tan fiable eh, tiene que ser testimonio directo, y tiene que ser sin sesgo. Eh, sí, 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 exactamente. No es, no es lo mismo, te da el ejemplo, no es lo mismo decir, se dice que en la época de Stroner que habla con una persona que directamente, o sea, en vez de irte a hablar se dice que, o lo que tienes que hacer es irte a, por ejemplo, sí, sí, exactamente, y con datos, o sea, vos tenés que hablar con por ejemplo, un comisario que te diga, sí, esto es los métodos de tortura, acá tenemos evidencia arqueológica, como dice el museo, tenemos acá las fichas policiales. Y vos recabas el testimonio y el policía dice sí, así, y efectivamente se hacía esto, pero no es lo mismo decir, se dice que, porque si vamos por el se dice, hasta se decía que Stroner se bañaba en sangre de niño, que tiene que ser gente que estuvo tiene que ser gente en lo posible, gente que estuvo directamente en el lugar y el testimonio directamente respaldado por, si es posible, por evidencia. Exactamente. Mm, exactamente. Eh, Por eso en el enfoque teóricos recientes buscan una perspectiva más completa, porque como ustedes ven, muchas veces no puedes limitarte solamente a lo que está
Le di el ejemplo del caso de los indios guaraníes. No podemos limitarnos solamente a lo que dijeron los jesuitas, a lo que registraron los jesuitas de ellos, sino que tenemos que, como expliqué, tenemos que de repente ver la comunidad que todavía quedan así viviendo con su modo de vida y integrarnos con ellos, estudiarles, ver sus costumbres y ahí vamos a tener un estudio más objetivo, a través de la convivencia, a través de y escuchar sus tradiciones, ver sus ritos, sus mitos. Vamos a tener un estudio más completo que solamente viendo los testimonios escritos y vamos a tener un estudio más completo. Sí, sí. En, en psicología también se usa ese método tipo antropológico. Por ejemplo, en la gente cuando ayuda a unos estudiantes, la gente del centro ahí que está en Sajonia, nuestro centro de ayuda de la facultad, ellos, por ejemplo, hicieron un trabajo con la gente y justamente viene el tema de la drogadicción. Y me contó que fue mi compañera de cursillo que trabajó en eso, me contó que lo que hacían ellos, porque viste que vos tenés que avivarte y no puedes irte a entrevistar a un drogadito, así, cómo se siente ser drogadito? No, no puedes. Lo que hacían ellos es organizaban fútbol y jugaban partidos, y ahí se integraban ellos con la gente del barrio y ahí sacaban datos, hablando con la gente así, y para integrar usaban el fútbol como excusa. Creo que fue en la canchita que fue atrás de la facultad. Este, eso fue. Buenas noches. Exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Tenemos una variante de positivismo que es el positivismo lógico, que surge con el círculo de Viena en la década de 1920. Eh, Ellos se centran más en el ámbito del lenguaje, porque ellos piensan que el problema, y esto va a ser los estudios de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, vamos a hablar de él. Ellos dicen, todos los problemas científicos son problemas de lenguaje. Lo que tenemos que necesitamos un lenguaje preciso, un lenguaje científico para este, establecer una ciencia correcta. Noelia,
Por eso di el ejemplo del estudio que se hizo en el centro comunitario. Por eso también di el ejemplo del estudio. Por eso también di el ejemplo del centro comunitario, el ejemplo de estudio, por eso di el estudio del ejemplo del centro comunitario. Exactamente, exactamente. Bueno, siguiendo. Estábamos en el positivismo lógico. Eh, los principios son principio de verificación, o sea, la tesis más conocida, que hay dos tipos para verificar enunciados. O sea, la ciencia tiene que basar en enunciados verificables. Ya hablamos de todo nosotros, verificable, contrastable, cuantificable, hablamos de todo en la primera clase. Y los positivistas lógicos trasladan eso al lenguaje. Existen enunciados que son verificables. Si yo, por ejemplo, digo Pedro tiene un auto, vos podés verificar exactamente que Pedro tiene un auto. Basta con ver que Pedro viene en su coche al trabajo, por ejemplo. Y ahí podés verificar que Pedro tiene un auto. Si yo digo, este, por ejemplo, este, este, eh, los guaraníes cultivaban maíz, basta con hacer estudios arqueológicos y ver, constatar que los guaraníes en efecto cultivaban maíz. Estos son enunciados verificables, son enunciados que corresponden con una realidad empírica. Si yo puedo contrastar, verificar, es un enunciado verificable. Pero si yo, por ejemplo, digo, Dios es amor, sin meterme acá en polémica religiosa, si yo digo Dios es amor, ese enunciado no es científico. ¿Por qué? Porque no es verificable. ¿Cómo vos verificás que Dios es amor? No tenés forma de contrastar, no tenés forma de experimentar. Volviendo al ejemplo que vimos en la primera clase, si yo digo, si yo digo, por ejemplo,
este, eh, el agua hierve a 100 grados, es un enunciado verificable. Si yo digo, eh, la Tierra, no, es verificable. Para un ejemplo que no sea, si yo digo, la Tierra tiene una rotación en 365 días y hay minutitos más, porque no es exacto tampoco este, eso es verificable. Puedes, a través de las matemáticas, mirando la órbita, son enunciados verificables. Pero si yo digo, este, si yo digo, si yo digo los nacidos en Leo este, eh, son buenos deportistas, no sé. No, no es verificable, no puedo yo contrastar ese enunciado. No puedo verificar, por tanto no es científico. Entonces Wittgenstein planteó que hay enunciados de lo que se puede hablar, enunciados verificables que se pueden contrastar, enunciados que no se pueden contrastar. Y eso para eso tenés que remitirte a, volviendo, usando el tema positivista, a la fuente, pero a un nivel lingüístico. Tienes que establecer un lenguaje preciso. A un fenómeno tenés que darle un nombre y establecer un lenguaje preciso. Entonces, si no cumple con ese criterio, no es verificable, entonces no es objeto de ciencia. Por eso la astronomía, porque el lenguaje de la astrología no es verificable. ¿Qué significa Mercurio retrógrado, por ejemplo? No, 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 no. ¿Cómo yo traduzco Mercurio retrógrado? No, no, es contrastable científicamente. Entonces no, 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 no es un objeto de ciencia, no, 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 no. Eh, a nivel por lo menos de ciencia, no podés vos contrastar ese enunciado. Entonces, ese es el criterio del positivismo lógico. Para que algo sea científico tiene que tener enunciados verificables. Y acá también parte de los juicios analíticos y sintéticos. Eh, Usando creo que ustedes dieron Kant en el cursillo, pero vamos a refrescar. Kant decía que hay juicios analíticos que son este, juicios que son universales, válidos, y juicios sintéticos que son los juicios que sirven para la ciencia. Si yo, por ejemplo, digo un triángulo tiene tres lados y tres ángulos, estoy haciendo un juicio analítico. Perfecto. Ese juicio es universal, el triángulo es el triángulo en todos lados, el triángulo tiene tres lados. Pero el problema es que ese juicio no es científico. ¿Por qué? Porque es tautológico, quiere decir que dice lo mismo. En el nombre triángulo ya está tres ángulos. Es como decir el café con leche es como café, pero con leche. Después están los juicios sintéticos, que yo digo, por ejemplo, Pablo tiene un auto, ese juicio sí se puede verificar. Y están también los juicios sintéticos a priori, que son juicios que como los sintéticos se pueden identificar, pero son mejores porque son universales. Si yo, por ejemplo, digo 2 más 2, 4, eso es un juicio sintético porque aporta algo, no estoy repitiendo. Y se puede verificar. Y de hecho es universal porque 2 más 2 es 4 acá en Japón, en Tangamandapio, en Kukugo. Y esos son los juicios que sirven para la ciencia. Entonces, lingüísticamente hablando, si yo digo, por ejemplo, Dios es todopoderoso, estoy haciendo una redundancia, porque lo todopoderoso entra implícito en la noción de Dios. Entonces, lógicamente, es como decir el agua moja. Entonces, un enunciado que no te lleva a nada, que no es científico, que no es válido. Si yo digo, Pedro tiene un auto, es un enunciado que yo puedo verificar, que yo puedo constatar, así como vimos en el tema de la historia, yo puedo constatar con la fuente, buscando la vasija, el recipiente, puedo constatar ciertas cosas de hechos históricos a través de los testimonios, las cartas, y lo ideal es los juicios universales, 2 más 2, 4, un juicio que sirve para la ciencia porque es universal, que es... eh, entonces, esos son los juicios que sirven para la ciencia, lo otro no sirve.
Después tenemos la unidad de la ciencia. Los opositores lógicos creen que las ciencias, tanto naturales como sociales, tienen leyes universales, actúan con un fundamento unificado y comparten un método común. Esta es la época en que la física era la ciencia hegemónica y que todos querían ser como la física. Entonces, así como la física establece sus leyes universales, por ejemplo, las leyes de Newton que se aplican a todo, la lógica nos permite hacer leyes universales en el método científico y aplicar a todas las ciencias. Entonces, lo que sirve para uno sirve para todos. Y por tanto, rechazan, los positólogos lógicos rechazan las nociones metafísicas, rechazan el tema de la idea de hablar de Dios, de la sustancia, de la causalidad, porque son enunciados no comprobables. Yo no puedo decir nada de Dios porque es un enunciado no comprobable. Yo puedo decir que Dios es amor, como le dije, no es comprobable. Lo mismo el alma. El alma no es un enunciado comprobable. ¿Qué es el alma? ¿Cómo definimos el alma? Y por eso, dicen los positivistas lógicos, la filosofía nunca avanza porque trata enunciados que no podemos corroborar. O sea, los filósofos estaban hablando del ser, de Dios, de el alma, el hombre, y no son enunciados que no podemos comprobar. Yo no puedo hablar del hombre en abstracto, puedo hablar de hombres concretos, de personas concretas, hombre en sentido de humanidad, no en sentido de... eh, y por tanto, lo que tiene que hacer la filosofía es usar la lógica para analizar la profesión lingüística y ver su validez científica. Y esto nos va a permitir hacer un lenguaje científico y nos va a permitir que la filosofía sea el criterio para establecer una ciencia auténtica, basándose en la validez de los juicios. O sea, lo que tiene que hacer la filosofía es estudiar si estos juicios son válidos para la ciencia, usando el método kantiano que hablamos. Eh, sí, que los lógicos también, sí. La diferencia es que los lógicos se centran en el lenguaje. Sí, aplica la lógica lingüística para ver la validez de la ciencia. Eh, tu materia es válida, pues, el ejemplo que di es si vos tenés un referente empírico que analizar. Entonces acá están, se basa en el trabajo temprano de Ludwig Wittgenstein, porque después de Wittgenstein va a desdecirse de esto. El primer Wittgenstein era el Wittgenstein que apoyaba, pero Wittgenstein se da cuenta de las limitaciones de este enfoque. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es algo estático, no es algo que yo digo, esto es una cosa y se queda con ese el lenguaje, varía, cambia y se usa. Entonces es lo que Wittgenstein llamó, después el segundo Wittgenstein llamó juegos del lenguaje. Prende tu micrófono, José David. Sí. Y Wittgenstein se dio cuenta de la limitación de esto. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es algo que está estático. El lenguaje tiene su contexto, su uso y su... Por ejemplo, yo digo padre y puedo hablar de padre, puedo hablar de padre familiar, de la versión tradicional de padre. Puedo hablar de padre de la iglesia. Puedo hablar de la expresión mexicana que padre. Entonces el lenguaje varía según su uso, según su... Entonces uno puede tomar el lenguaje como algo estático, como esto es válido, esto no es válido, esto porque el lenguaje mismo cambia. La palabra gay, por ejemplo, no significaba lo que significa ahora. La palabra gay significa jovial, alegre. A partir de la década del 70, ¿qué? ¿Qué? A partir de la década del 70, ujú, entonces
Cambia y también aparecen nuevos conceptos. El concepto bullying, por ejemplo, no existía. Acoso. eh, no existía. Literalmente, hay un psicólogo, porque yo busqué, investigué ese tema más o menos para ver de dónde. Hay un psicólogo que habló en los 80 de fenómeno bullying, pero no usó bullying como concepto, o sea, habló del fenómeno bullying, del acoso escolar. Literalmente el concepto bullying empieza a tomar redundancia después de la masacre de Columbine en el 99 o 98, no me acuerdo cuándo fue. Eh, Ahí recién la gente se dio cuenta que eso era un problema social, porque estos chicos que empezaron a tirotear eran gente que sufría bullying y el resultado fue que tanto se hartaron que, de hecho, no estaban bien, no, eran gente mentalmente, no tenían una contención, vamos a decirle, y sumado al acoso, terminaron matando gente. Es que no existía un término, no existía, siempre existió el fenómeno, pero no existía un término, no había Ujú. No, ahí te corrijo, ahí te corrijo, no era normal en Grecia, o sea, vos podías meterte con tipo en Grecia, pero tenías que tener pareja e hijos. Y de hecho, no podías meterte con nadie, todavía tenía que ser menor que vos. Pero sí, pero no es que vos podías ser homosexual y tener tu pareja y no tener, tenías que tener tu mujer, tu hijo y podías meterte con tipo, pero tenías que tener tu mujer, tu hijo, familia, tenías que tener la familia tradicional, tenía que estar ahí en Grecia. Sí. Hasta ahora está en la práctica también. Es como entonces, ujú. Sí. Sigamos con la clase. Eh, Críticas de clima etimológico se debió a varios factores. Pero voy a agrandar esto para que ustedes puedan ver, porque está chica la. Primero, el principio de verificación. El propio principio del positivismo no es verificable, porque como vos, ¿quién es autoridad para decir que este enunciado es válido y que este no? ¿Cómo vos
Así, ¿qué criterio hay para decir? Porque yo digo, este enunciado es válido. Yo digo, este enunciado es válido porque, pero ¿qué criterio usas? Porque es muy difuso también eso de decir, este enunciado es corroborado empíricamente, por tanto es válido. Eh, ¿Por qué? Porque tiene sus limitaciones, porque como le dije, está el lenguaje, está la interpretación. Eh, por ejemplo, el tema de bullying. Vos podés decir, pero antes los chicos tenían más, aguantaban más, ahora son todos de cristal. No es que hay bullying, sino que ahora la gente aguanta menos nomás. Antes la gente se bancaba entonces, ¿cómo interpretar? ¿Qué criterio usar para verificar? Y lo mismo el acoso, incluso, ¿qué criterio utilizar para explicar qué es acoso? ¿Qué criterio utilizar para explicar qué es bullying? No sé, decirle Dumbo a una persona con orejas se considera bullying. ¿Cuáles son los límites de lo que podemos llamar bullying? ¿Cómo definimos eso que es bullying? Por ejemplo, ¿verdad? Ya que estamos con el ejemplo del bullying. Entonces, este es el problema. No, estoy explicando nomás que tiene límite ese principio, cómo definimos y o sea, con qué criterio hacemos una definición estándar de bullying que sea aplicable a todos los casos, ¿entendés? Eso es eso sí es mi pregunta, ¿con qué criterio? ¿Cómo hacemos para hacer una definición que sea, ahí está, de tu experiencia, ahí ya, sí. Pero no son universales, no pueden ser universales. Sí. Sí. Y entonces ahí está. Y ahorita lo que explicó la compañera recién, lo que explicó la compañera el siguiente punto que estamos la carga de la observación, o sea, de pena traer la observación, eso hace que sea inválido lo mismo, porque el positivo parece que está buscando cosas universales, cosas que sean aplicables a todo. Y no se puede porque depende de la observación. Como dijo la compañera, hay chicos que reaccionan de diferente manera, hay gente que se enoja fácilmente, hay gente que
que interpreta como una agresión y hay gente, hay actitudes que gente interpreta como agresión que otras gente interpreta como agresión. Este, eh, que, que no sé, a mí me dicen enano y yo me cago de risa, pero a otros le dicen enano y se siente disminuido, se interpreta como un, ¿entendés? No es lo mismo, o sea, y depende de la que, como dice la compañera, son casos distintos, entonces no puedes hacer una ley universal para todo. Eh, y justamente lo que condena es justamente la rigidez, porque ese esquema, el esquema epistemológico es un esquema rígido, basado en un lenguaje rígido, y como le dije, el mismo Wittgenstein, que fue el inspirador de este movimiento, él no fue directamente parte del Círculo de Viena, pero fue el que inspiró el positivismo lógico. Él se dio cuenta de eso, que el lenguaje varía, que el lenguaje cambia, que el lenguaje, entonces no puedes hacer un esquema rígido basándote en el lenguaje. Y otra cosa que determinó el final del positivismo lógico es obviamente que el nazismo llegó a Europa y obviamente que terminó el Círculo de Viena como un movimiento científico, porque este, medio, medio que... Sí, exactamente. Ahora hablemos de la psicología y del enfoque positivista. La psicología surge en este contexto, como le dije, que la física era el modelo de la ciencia y que toda la ciencia tenía que ser como la física. Y este es el mismo contexto que el positivismo. Entonces la psicología surge en un contexto positivista. La psicología es básicamente una ciencia de laboratorio y surge con, en realidad la psicología, si vamos a hablar así como psicología, siempre existió la psicología en el sentido que este, este, Platón ya hablaba de, los estoicos ya hablaban del arte de ser feliz, esas cosas. Pero la psicología así como disciplina surge con Wilhelm Wundt y Wilhelm Wundt la considera como una ciencia experimental. Es decir, psicología tiene que ser un laboratorio controlado con un método, así como las ciencias duras. Y lo que estudia es la conducta observable. O sea, nosotros solamente vamos cargando lo que podemos observar, igual que los positivistas, solamente lo que está documentado, lo que está registrado. Entonces, solamente yo puedo hablar lo que yo observo. Lo que yo no observo no puedo hablar. Solamente la conducta que se muestra. Y como ustedes saben, esto también tiene sus limitaciones porque hay conductas que no se muestran. Famoso está la fotografía de Robbie Williams hora antes de morir con que estaba sonriendo. Exactamente. Exactamente. Porque yo solamente lo observaba. De verdad tenemos a Watson y Skinner que rechazaban todo lo que es subjetivo, o sea, el tema de la mente, la conciencia, las creencias, como dijiste, rechazaban. Solamente estudiaban el comportamiento que es medible y cuantificable. O sea, Skinner, famoso con sus ratas, estímulo, respuesta, famoso eh, y priorizan el método experimental. O sea, la psicología tenía que probarse en un laboratorio. Si uno propone en un laboratorio, no es psicología. Eh, y se enfoca en justamente eso, el aprendizaje, lo aprende. Pero en el siglo XX esto se comenzó a criticar. ¿Por qué? Porque por su enfoque reduccionista y mecanicista. Está, por ejemplo, escuelas como la Gestal, eso que empezaron a criticar este enfoque. La Gestal decía, el hombre, el todo es más que la suma de las partes. O sea, el hombre es más que su conducta cerebral, es más de lo que vos podés, es más que estímulo-respuesta, es más que responde o no responde, es más que condicionamiento operante, eh, es más que eso. Eh, por tanto, se le acusaba a la psicología positivista de reduccionista. Eh, la psicología cognitiva, la fenomenología, que buscan estudiar los aspectos subjetivos, como dijiste, las creencias, eso. Después también los mismos positivistas aceptaron estas críticas y viene lo que sería el pospositivismo, que acepta la importancia del método científico, pero reconoce que también hay cosas, por ejemplo, las creencias que también forman parte de la investigación de la conducta. ¿Cuál es el legado del positivismo? Sí.
¿Cuál fue el legado del positivismo? Este, primero, que hizo que la psicología deje de ser una ciencia especulativa, deje de ser así básicamente así, sí, sí. Yo le dije la historia de Chimeriel, la psicología era así, yo pienso que, por ejemplo, antes, cuando, este, eh, hay casos tristes, así, por ejemplo, de mujeres que expresaban su opinión, que tenían carácter fuerte y se les acusaba de histeria. Esta está enferma de histérica, es una histérica. Y era básicamente una enfermedad psicológica, prácticamente una enfermedad mental. Estoy hablando de la época de la Ilustración, siglo XVII y también parte del siglo XVIII. O sea, te diagnosticaban con histeria. O de repente ciertas falencias como trastorno mental, eso te cae directamente como locura. Y a lo mejor tenías problemas de aprendizaje, no te terminas en un nosocomio ahí, en una institución mental ahí. Entonces, se deja la precaución y se empieza, bueno, tenemos que ver métodos de medir esto. ¿Cómo voy a establecer que esta persona tiene este tratamiento, esta falencia, esta... ¿Cómo sabes que esta persona tiene problema de aprendizaje? ¿Cómo sabes que esta persona tiene esta condición clínica? También el positivismo trajo el método científico a la psicología, que es algo súper importante, pese a que también las limitaciones que eso conlleva. El conductismo hoy en día está muy satanizado. Este, Porque justamente considera es como una caja negra todo el tema de la conciencia, de los sentimientos de la persona, es una caja negra. O sea, es algo que, bueno, está ahí, pero nosotros solamente nos basamos en lo que observamos. Sin embargo, el conductismo este, tiene su legado, ¿no? De hecho, hoy está muy de moda satanizar el conductismo como si, y con razón, porque tiene sus limitaciones. Pero si vos te pones a pensar, por ejemplo, la educación de los bebés, y muchos procedimientos son totalmente conductistas. Los exámenes son totalmente conductistas. Aplica o no aplica, responde o no responde. Y muchas veces se necesitan ese tipo de para tener datos. Eh, Muchos de los test que hasta ahora se usan en los chicos son de origen conductista. O sea, tiene su utilidad. No es que no podemos tampoco decir el conductismo ya no sirve, tiene su utilidad. O sea, el problema es que también, así como también tiene sus limitaciones, de las que ya hablamos, que reduce, es muy reduccionista. Otro aspecto importante es que hace énfasis en la observación y en la evidencia empírica, o sea, vos tenés que poder observar para demostrar, observar la conducta, observar el comportamiento del paciente para poder hacer un diagnóstico, para poder establecer lo que tiene. Y otro aspecto es que busca la objetividad y si bien sabemos que no podemos ser 100% objetivos, pero sí siempre tenemos que buscar la objetividad con el paciente en psicología. Siempre hay que buscar ser objetivo con el paciente, procurar no caer en sesgos. Eh, es difícil porque los psicólogos también, y esa es una contradicción de la psicología, los psicólogos tratan personas, pero también son personas. Y muchas veces sale tu persona en el tratamiento. No sé, por ejemplo, vos le estás tratando a alguien que, por ejemplo, sufrió abuso y te- de repente te identificas con ciertos rasgos y eso, o sea, puede producirte sesgo a la hora de tratar a ese paciente. No sé, le trataba a un chico que sufrió bullying y vos te acordás, por ejemplo, que sufriste bullying en tu infancia y eso va a condicionar tu actitud y otras cosas hacia ese chico. Que, o sea, vos humano no puede evitar eso, pero tenés que procurar mantenerte siempre profesional. Por eso se dice que el psicólogo no le puede tratar a sus amigos, por ejemplo. No, vos no puedes tratar, no puedes, tu capé no puede ser tu paciente. Tu pareja tampoco puede ser tu paciente, obviamente.
También este modelo contribuyó al desarrollo de la psicometría y la estadística. O sea, hay toda una rama que ustedes habrán estudiado psicología y que yo siempre hablo con los chicos de psicología y me dicen que es la materia más difícil psicometría. ¿Qué opinan ustedes? Justamente esta semana, en el Día del Amigo, hablé con Marley, la secretaria de la facultad, la que está en decanato, y justamente le pregunté yo cuál, y me dijo psicometría, la materia más difícil. Sí. Eh, eh, entonces, eso es un aporte, porque vos tenés acá criterios, si te basás en las estadísticas y en los parámetros psicométricos, tenés una herramienta muy buena para tratarle a los pacientes esas cosas, basándote en los datos que vos tenés, en datos este, que te van a dar más luz en los estudios, en el estudio que vos haces, en pacientes o en comunidades o en lo que sea. Por eso es un dato, y te sirve para establecer metodologías de... eh, entonces, no, por eso dije que es herramienta, no dije que es una herramienta. Y eso es lo que dijimos anteriormente, que no puedes vos, como ladrillito, sacar uno puede aplicar el mismo método, pero vos así, vos también, vos también, vos también, vos también, no, no podés. Eh, y finalmente, otro aspecto positivo del positivismo, valga la redundancia, es que te da una unidad científica, un sesgo, unidad donde poder establecer criterios, estándares para, repito, estándares no absolutos, para establecer este, criterios psicológicos. Está, por ejemplo, el tema de la neurociencia, la fisiología. eh, Como dijo el compañero David, tampoco puedes caer en el reduccionismo. La neurociencia te sirve para explicar, pero no puedes caer en el reduccionismo. O sea, porque no todo se explica. Hay un episodio, hay un episodio de Doctor House donde una persona tenía una glándula, que tenía tumor en una glándula y hacía que esa sea agresiva. Y Foreman le dijo eso a House, que no, este paciente tiene y House le dijo que no, no se base solamente en eso, porque hay personas que tienen ese mismo problema y, no, y pueden reprimir su... Entonces, no es solamente, el humano no es solamente un conjunto de hormonas, sino que también influyen las circunstancias sociales, procesos culturales, es complejo, no es solamente, la conducta humana se puede explicar solamente por las hormonas y por la química cerebral, sino- Sí, sí. Ahora veamos algunas críticas al legado del positivismo. Primero, excluye, ya hablamos de esto, excluye la subjetividad. O sea, el positivismo quería establecer parámetros universales para todo y entonces excluye la experiencia subjetiva. La compañía librada hay un ejemplo así de, en mi caso particular, y eso, por ejemplo, ese ejemplo, esa experiencia particular que ella dio, para el positivismo no tendría en cuenta porque no es algo objetivo. Es su opinión de algo que ella dio. Y, bueno, tu opinión, no, tráeme más datos y vamos a hablar, te va a decir un positivista así, de pura cepa, te va a decir, necesito más datos, no me puedo basar solamente en lo que vos me decís. Pero la opinión de la persona es importante, sobre todo si es un paciente, obviamente. Este,
Voy a hacer un tiempo, repito, vos estás tratando con personas, no estás tratando con producto de fábrica, estás tratando con personas. No estás, este, puedo configurar una máquina para que funcione de una manera, un reloj para que siempre marque la hora, pero una persona no es un reloj, una persona no es que yo le ajusto así clic y ya va a mover su manecilla, no funciona así. Eh, También el positivismo cae en el mecanismo del determinismo. O sea, ve la conducta como algo determinante, como algo, entonces cae en un mecanismo, cae en esta causa va a producir este efecto. Este, si tu papá es alcohólico, vos también vas a ser alcohólico, porque tu papá es alcohólico vas a repetir los patrones de conducta, por estímulo y respuesta vas a repetir los mismos patrones de conducta. Si, 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 este, es como que vas a ser así porque esto te causa así. Entonces, no, y no siempre es así. Si te sobreprotegen, vas a ser un acomplejado, por ejemplo, y no siempre es así. Porque, obviamente pasa muchos casos también de gente con papá alcohólico que es alcohólica, pero también hay gente que justamente termina odiando al alcohol porque su papá es alcohólico. Hay gente que justamente al ser sobreprotegido se revela y termina saliendo de ese ciclo. Y hay gente, en cambio, que este, sufre esa sobreprotección y al final termina no sabiéndose moverse en una vida adulta porque es muy sobreprotegida, por ejemplo. No podemos, o sea, puede establecer estadística como vimos y parámetros y estudiar así, bueno, un porcentaje tal de esta persona, un porcentaje tal de hijos drogaditos terminan también siendo drogaditos, eh, pero no puede ser una ley absoluta, no puede ser determinista, no puede decir que esto va a ser así por esto. Eh, sí, exactamente. Después tenemos el surgimiento del cognitivismo, o sea, la revolución de lo cognitivo. Varias escuelas psicológicas empezaron a darle énfasis a los fenómenos cognitivos. Sobre todo después de las guerras mundiales, donde evidentemente se vio que había problemas sociales, porque la pregunta después de la guerra mundial es cómo llegamos a esto. No era que éramos seres racionales, no era que los humanos éramos racionales y que éramos científicos, que éramos. Entonces se empezó a dar valor a, no, acá tiene que haber algo más. Y los psicólogos empezaron a tener el tema de los cognitivos, o sea, los procesos mentales internos, percepción, cómo percibir las cosas, el lenguaje, el pensamiento. Este, y esto marcó un alejamiento de la corriente positivista. En síntesis, el positivismo fue una escuela que eh, dejó un legado, o sea, fue muy influyente para establecer un método para la psicología y le dio un estatus científico, pero también tuvo sus limitaciones, su determinismo, como ya vimos. El positivismo tuvo un auge desde la mitad de 1800, consiguiente con el desarrollo de la revolución industrial, cuando creíamos que la ciencia no iba a llevar a. Pero, y acá me encanta, porque yo digo la filosofía y me encanta cómo coincide, cómo al mismo tiempo que el positivismo asciende en la filosofía, también asciende en la psicología. Y al mismo tiempo que el positivismo decae en la filosofía, también decae en la psicología. Con las guerras mundiales, ya vimos que la ciencia no es que nos va a llevar per se al progreso, porque la ciencia también se usa para crear armas mejores, para crear formas más eficientes de matarnos entre nosotros. Entonces no es que solamente con la ciencia, y ahí está la falla este,
No es que solamente, y ahí nos dimos cuenta que el método científico está bien, o sea, nadie niega, no hay que negar la ciencia. Como le dije, pues tiene su valor porque le dio un estatus de ciencia, ahí nos dio parámetros para el estudio, pero también tiene sus limitaciones y ahí nos dimos cuenta de eso justamente. En psicología, por ejemplo, las guerras mundiales, psicólogos como Víctor Frank se dieron cuenta de la importancia de los procesos internos. Este, eh, Empezamos a estudiar cosas como, por ejemplo, cómo la gente piensa como piensa, por qué, qué fue lo que orilló a esta gente a ponerse el uniforme nazi y matar judíos. ¿De dónde viene ese odio? Entonces, esas cosas son cosas que no se puede estudiar con una metodología positivista. O sea, puedes ver unas causas, pero no va a ser suficiente el estudio con eso. Entonces, tiene que haber, tenemos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, los valores que no son, que son subjetivos, no son objetivos. Entonces, ahí marca las guerras mundiales, las dos guerras, no solamente la segunda, las dos, marcan el debacle del, porque nos dimos cuenta que ese método científico que nos iba a llevar al progreso per se, el progreso no es un progreso por sí mismo, sino que también sirve para crear nuevas formas de, o sea, la ciencia es una herramienta y la herramienta tiene usos. Vos puedes usar un martillo para clavar clavo y construir una casa, pero también puedes usar un martillo para pegar en la cabeza a alguien. Entonces, la ciencia no es algo, este, algo progresista, progresivo per se. O sea, la ciencia trae progreso, pero también trae, y ese es el desafío justamente actual. Tenemos una civilización que está progresando, pero también tenemos problemas con el medio ambiente, tenemos problemas. Las redes sociales, por ejemplo, son un avance en la comunicación, pero también traen problemas psicológicos, aumento de ansiedad, por ejemplo, hay estudios de cómo aumenta, está estudiado cómo aumenta la ansiedad con las redes sociales. Entonces, el problema es, la ciencia trae ese tipo de desafíos. Y esa es la conclusión y esto, obviamente, eso también es cosa de la psicología, cómo la tecnología y la ciencia influyen en el comportamiento. Por ejemplo, el ejemplo que hay de las redes sociales, cómo las redes sociales influyen el tema de la ansiedad, el tema de la exposición pública también, el fin de la privacidad. ¿Cómo afecta eso a la psicología? ¿Cómo afecta eso a las personas? Y bueno, con esto cerramos la clase de hoy, chicos. Espero que les haya sido interesante. Si tienen alguna pregunta, alguna reflexión final que dar, pueden usar el micrófono. Gracias, gracias. Ese era el objetivo de la clase. Repito, para que los que no ya tienen el modelo de artículo en el aula, subí materiales. Ahora voy a subir los materiales de esta clase y voy a ir subiendo también los videos. Pero los materiales ya están en el aula. En el aula hay un que dice material de asignatura. Y ahí entra y vas a ver ahí. Estamos. Nos vemos la próxima semana. Éxito con su posición de mañana. Éxito con la posición de mañana. Chao, chao.